La Biblia dista mucho de ser un simple libro histórico. Es un compendio único que sobresale en las bibliotecas por sus profecías. ¿Qué la hace especial? Este texto sagrado está impregnado de predicciones, con un asombroso 81% de sus 735 vaticinios cumplidos literalmente. ¿Por qué importa? Estas profecías ofrecen una ventana única a cómo los antiguos veían el destino y el tiempo. ¿Cómo ha logrado impactar a través de los milenios? Su precisión en eventos futuros continúa fascinando tanto a creyentes como a académicos, manteniendo su relevancia en un mundo en constante cambio. Estas visiones se extendieron por siglos antes de su cumplimiento. Por tanto, no requiere gran fe para creer que el 19% restante también se hará realidad. Este es, sin duda, un porcentaje impresionante. La Biblia ha probado ser acertada en el 100% de las profecías que hasta la fecha debían haberse cumplido. De las que aún no se han realizado, la mayoría se asocian con la esperada segunda venida de Jesucristo y los eventos que sucederán después. ¿Cuántas de estas profecías deben ocurrir antes de su regreso? Unas 20, y estamos atentos a estos eventos como preámbulo a su venida. Entonces, ¿cuáles son las próximas profecías bíblicas a cumplirse? Primero, se espera la aparición del último anticristo. ¿Cómo se reconocerá al anticristo según las Escrituras? En un periodo conocido como la tribulación, surgirá un individuo destinado a unificar al mundo bajo un solo mando. Este opresor será semejante a su progenitor, el demonio. Aunque inicialmente se mostrará como un ser de luz, con el tiempo su esencia malévola será evidente por sus actos. A continuación, se responden algunas interrogantes sobre este futuro augurio del Apocalipsis. ¿Quién es el anticristo? Es alguien que contradice a Cristo. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. El término anti también puede interpretarse como en lugar de, y ambos conceptos son aplicables a este líder mundial venidero. Además de desafiar abiertamente a Cristo, el anticristo se esforzará por personificar su nefasto sobrenombre. Satán comandará las huestes mundiales en la batalla del Armagedón. El anticristo hostigará, torturará y exterminará a los seguidores de Dios, emergiendo como el dictador más despiadado de todos los tiempos, superando incluso a figuras como César. Aunque el término anticristo se menciona directamente solo 4 veces en la Biblia, se alude a él en múltiples ocasiones bajo distintos nombres, tales como la bestia, el pequeño cuerno, el hombre de pecado y el destructor, según 2 Tesalonicenses 2:3, y el inicuo, según 2 Tesalonicenses 2:8. Cuando se manifieste, las masas lo seguirán como abejas al néctar, dispuestas a cumplir cualquier capricho que demande, quienes rendirán culto al anticristo. De acuerdo con Apocalipsis 13:8, será adorado por todos los habitantes de la tierra. Según Daniel 7:25, el anticristo emerge como un líder extraordinario. Proclamará discursos desafiantes contra el Altísimo, buscando modificar las eras y las leyes. Su objetivo será equipararse a la divinidad, pronunciándose desde esta elevada posición. Número 2. La aparición de los 2 testigos. Estas figuras, representadas por 2 individuos claves en la misión divina durante el periodo de tribulación, son descritas en Apocalipsis 11. Les otorgaré poder a mis 2 testigos, y ellos, revestidos de cilicio, profetizarán por 1260 días. Estos profetas
Son los dos olivos y las dos lámparas que se sitúan ante el Señor del universo. Si alguien intenta perjudicarlos, fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus adversarios. Esa será la suerte de cualquiera que trate de hacerles daño. Apocalipsis 11:3-5. En los albores de la era eclesiástica, Juan en Patmos era el visionario. Al concluir, serán dos testigos quienes proclamen en Jerusalén. Un sentimiento de catástrofe inminente envuelve la espectacular aparición de estos dos heraldos. El versículo menciona: mis dos testigos. El carácter de su misión es profundamente profético, evidenciado por su tarea de profetizar. Ellos predican y fomentan el arrepentimiento reflejado en su vestimenta de cilicio y llevan a cabo una misión efectiva, como se detalla: les otorgaré poder. Estos dos testigos actúan con tanta potencia que pueden sostener su testimonio por 1260 días, enfrentando la oposición del mundo. También se relata: si alguien desea hacerles daño, fuego emerge de su boca y devora a sus enemigos. Dios les ha concedido a los dos testigos una protección excepcional, parecida a la que tenía Elías. Ambos testigos, en el libro del Apocalipsis, contarán con poderes milagrosos para apoyar su mensaje, y nadie podrá detenerlos en su labor. Aunque tendrán capacidades extraordinarias, su misión concluirá con su muerte. El mundo impío celebrará, dejando los cuerpos de los profetas en las calles. Sus restos estarán expuestos durante más de 3 días, mientras las masas, perturbadas moralmente por sus palabras, festejarán su desaparición. Cuando ambos resuciten a la vista de todos, el asombro se convertirá en terror. Mientras tanto, los cielos se preparan para un cambio monumental. Señales en las estrellas y en el clima comenzarán a manifestarse, advirtiendo a los fieles y a los escépticos por igual. Estos fenómenos celestes serán interpretados de diversas maneras, pero para aquellos que conocen las Escrituras, confirmarán la proximidad del final de los tiempos y la validez de las profecías restantes. En varias partes del mundo, líderes espirituales y seguidores de diferentes credos incrementarán sus esfuerzos para interpretar estos signos. Un renacimiento de la fe y, paralelamente, un aumento del escepticismo marcarán la humanidad, dividiéndola aún más profundamente justo antes de los eventos finales profetizados. Esta polarización será fundamental para los próximos capítulos de esta era, configurando el escenario para la culminación de todas las cosas predichas. Su resurgimiento fue precipitado por un potente mandato celestial que resonó, diciendo: ascendan aquí. La vuelta a la vida de los dos testigos, descrita en Apocalipsis 11:11-12, ocurrió tras 3 días y medio de yacer inertes, cuando el aliento divino los revitalizó. El espanto dominó a todos los testigos de este milagro. Acto seguido, una voz imperiosa desde los cielos convocó a los profetas con las palabras: ascendan aquí. Y ellos se elevaron al firmamento en una nube, bajo la mirada atónita de sus adversarios. Dado que el planeta no se mostró digno de su presencia, Dios optó por reclamarlos, haciendo que se elevasen hacia los cielos en una nube. Se pronunció el comando: ascendan aquí. La indignidad del mundo ante su misión celestial justificó que fueran llamados al paraíso, ascendiendo en una nube. Es evidente que las multitudes siempre han ignorado las advertencias de los enviados divinos. En ese preciso momento se desató un terremoto devastador, un sismo que no solo representa un juicio, sino que también motiva a muchos a glorificar a Dios. Sin embargo, resta por determinar si esta sacudida generará un arrepentimiento verdadero que lleve a la redención. Las 3 principales teorías sobre la identidad de los dos testigos en Apocalipsis incluyen: número 1. Moisés y Elías. Moisés experimentó más señales milagrosas que Abraham, Isaac y Jacob juntos.
con sucesos prodigiosos sucediéndose mientras Dios intervenía a favor de su pueblo. Los testigos podrán transformar agua en sangre, emulando uno de los prodigios más célebres de Moisés. Además, la aparición de Moisés y Elías junto a Jesús durante la transfiguración refuerza esta teoría. Apocalipsis 11:5. Si alguien busca dañarlos, llamas brotarán de sus bocas y aniquilarán a sus agresores. Así será el destino de quien intente perjudicarlos. Algunos sostienen que Elías es uno de los testigos, dada la similitud de su labor con la de estos profetas. Adicionalmente, la tradición judía anticipa el retorno de Moisés y Elías, apoyada en la profecía del regreso de Elías en Malaquías 4:5 y en la promesa divina de suscitar a un profeta como Moisés, interpretado por algunos como la reaparición de este último. Número 2. Enoc y Elías. Las circunstancias sobrenaturales de sus decesos los posicionan como candidatos viables para ser los dos testigos. Conforme se acerca el tiempo para el cumplimiento total de las profecías, el mundo observa con una mezcla de miedo y fascinación. Los líderes religiosos de diversas creencias intensifican sus interpretaciones de los signos, buscando orientar a sus seguidores a través de los tiempos tumultuosos predichos. Mientras tanto, en diversas partes del mundo, las comunidades se congregan en vigilia, orando y meditando sobre el significado de estos eventos. Se organizarán grandes reuniones para compartir interpretaciones y buscar guía espiritual, esperando entender mejor los tiempos venideros y su propio papel dentro de la profecía global. Según nuestra comprensión, solo 2 individuos han sido ascendidos directamente al cielo sin experimentar la muerte. El versículo en Hebreos 9:27, que establece que todos los hombres están destinados a morir una vez, es frecuentemente mencionado por quienes apoyan esta idea. Desde este enfoque, el hecho de que Enoc y Elías no hayan fallecido aún, los señala como candidatos ideales para ser los 2 testigos, quienes serán ultimados tras cumplir sus misiones. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Como ni Enoc ni Elías experimentaron la muerte de manera convencional, sino que fueron arrebatados al cielo, y dado que Hebreos 9:27 indica que todos los hombres deben morir al menos una vez, algunos sostienen que estos 2 deben volver a la tierra para enfrentar su deceso. Sin embargo, también es plausible que Dios seleccione a 2 fieles comunes y les conceda la capacidad de replicar las maravillas realizadas por Moisés y Elías. Apocalipsis 11 no nos obliga a adjudicar una identidad reconocida a los 2 testigos. Existe un pasaje revelador en Zacarías 4 que ofrece un paralelo para los 2 testigos de Apocalipsis. En una visión recibida por Zacarías, observa un candelabro de oro puro. Entonces, ¿quiénes son realmente los 2 testigos del Apocalipsis? La Biblia no es explícita al respecto. Las 3 interpretaciones mencionadas son aceptables y razonables para los creyentes, y no debería haber dogmatismo en torno a la identidad de los 2 testigos.
La verdadera identidad de estos profetas es desconocida y cualquier intento de identificarlos cae en el terreno de la especulación. Debemos aguardar para descubrir quiénes son, pero eso es secundario. Sus acciones y lo que les ocurre son los elementos cruciales. Número 3. Los 3 castigos más severos en el libro del Apocalipsis. Los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas representan los 3 castigos más drásticos en el libro del Apocalipsis. Número 1. Los 7 sellos. Los 7 sellos, detallados en Apocalipsis 6, 1, 17, simbolizan la presencia de Satanás en la tierra y forman parte del juicio divino al final de los tiempos. En Juan 5:22 se afirma que el Padre no juzga a nadie, sino que ha otorgado toda autoridad judicial al Hijo. El Cordero comienza a desatar los sellos mientras es adorado. Cada sello que se abre revela gradualmente los juicios que Dios ha preparado para el período de tribulación. Los primeros 4 de estos sellos desencadenan a los conocidos 4 jinetes del Apocalipsis, cuya llegada se simboliza con cada caballo y su jinete trayendo devastación. El primer sello, descrito en Apocalipsis 6:1-2, se rompe mientras el observador contempla al Cordero. A medida que se desvelan los juicios, la humanidad se enfrenta a la dualidad de su existencia, entre la redención y la perdición. Cada revelación no solo trae calamidad, sino también la oportunidad de reflexión y conversión para aquellos que aún buscan la luz en medio de la oscuridad creciente. En varios lugares del mundo, las comunidades de fe se movilizan, no solo en oración, sino también en actos de bondad y sacrificio, intentando mitigar el sufrimiento de los menos afortunados. Esta movilización no es solo un acto de desesperación, sino una afirmación de fe en la esperanza y la promesa de renovación, incluso cuando los tiempos parecen más sombríos. Escuché entonces a una de las criaturas vivientes que con voz retumbante como el trueno dijo: «Ven». Levanté la vista y observé un caballo blanco. El jinete que lo montaba portaba un arco y sobre su cabeza se colocó una corona. Partió con el propósito de triunfar en numerosos combates y lograr la victoria. El segundo sello. Un vasto conflicto estalla en el orbe cuando el Cordero desata el segundo sello, simbolizado por un jinete montando un caballo escarlata que blande una espada formidable. El caballo escarlata del segundo sello simboliza el desorden que sucede al breve lapso de paz que antecede la tribulación. El planeta se ve sumido en conflictos, con individuos enfrascados en aniquilarse mutuamente. El tercer sello. La escasez de alimentos es consecuencia de la apertura del tercer sello. El cuarto sello. Al romperse el cuarto sello, Juan contempla un caballo de color pálido. El jinete que lo cabalga se llama Muerte, y el Hades lo sigue de cerca. Como resultado del cuarto sello, una cuarta parte de la humanidad perece por guerra, hambre, pestes y las fieras de la tierra. El quinto sello. El quinto sello en el rollo señala a aquellos que serán sacrificados durante la tribulación por su lealtad a Cristo. El sexto sello. Al romperse el sexto sello por el Cordero de Dios, un terremoto monumental ocurre, desencadenando una destrucción colosal y fenómenos celestes sin precedentes. El sol se oscurece, la luna se tiñe de rojo como la sangre, y los cielos se cierran como un rollo. Todas las montañas e islas se desplazan de sus lugares. Aquellos que sobreviven al sexto sello, sin importar su posición social, buscan refugio en cuevas y suplican a las montañas y rocas: «Cubridnos y ocultadnos de la presencia de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, pues ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir?». Un intervalo en el libro del Apocalipsis sigue a la revelación del sexto de los 7 sellos, el séptimo sello. Los juicios que preceden al fin de la tribulación ahora se hacen evidentes en el rollo.
y son tan intensos que provocan un silencio total en los cielos. El séptimo sello marca claramente el inicio de la siguiente serie de juicios, ya que Juan observa inmediatamente a 7 ángeles con 7 trompetas preparados para hacerlas sonar. Un octavo ángel utiliza un incensario para quemar una gran cantidad de incienso, representando las súplicas del pueblo de Dios. Al concluir los juicios de los 7 sellos, se iniciará la segunda etapa de la tribulación, que incluye los juicios de las 7 trompetas. Mientras la tensión crece, los creyentes y no creyentes por igual observan los signos con ansiedad y expectativa. En las comunidades de fe se intensifican las oraciones y los actos de devoción, buscando fortaleza y guía en medio de la incertidumbre creciente. Al mismo tiempo, líderes espirituales de diferentes tradiciones intentan interpretar los eventos, ofreciendo consuelo y dirección a sus seguidores. Se organizan vigilias y reuniones de oración, donde se comparte esperanza y se medita sobre el significado profundo de estos juicios y lo que aún está por venir en este periodo trascendental. Número 2. Las 7 trompetas. En los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis, Juan narra una época próxima al fin de los tiempos, cuando los ángeles soplan 7 trompetas. Cada trompeta señala el inicio de una serie de castigos para los habitantes de la tierra. Estas 7 trompetas se mencionan en detalle en los capítulos 8 y 9 y también en el 11 del Apocalipsis. Las trompetas simbolizan cataclismos. Los castigos proclamados por las 7 trompetas sucederán durante el período de tribulación al final de los días. 7 ángeles que se hallan ante la presencia de Dios reciben 7 trompetas que iniciarán nuevas series de castigos. La primera trompeta, mencionada en Apocalipsis 8:7. El primer ángel sopla su trompeta y una mezcla de granizo y fuego impregnados de sangre caen sobre la tierra. 1/3 del terreno, 1/3 de los árboles y toda la vegetación verde son consumidos por el fuego. Este castigo destruye una parte significativa de la vegetación del mundo, similar a la 7ª plaga que azotó a Egipto. La segunda trompeta. En los cielos, un segundo ángel sopla su trompeta y como resultado, una masa gigantesca que arde como una montaña se precipita al océano. 1/3 del océano se transforma en sangre, 1/3 de las embarcaciones se hunde y 1/3 de los organismos marinos perece, según Apocalipsis 8:8-9. Este castigo tiene ciertas similitudes con la primera plaga de Egipto, la tercera trompeta. El castigo de la tercera trompeta afecta los cuerpos de agua dulce del planeta en contraste con los océanos. En concreto, una estrella llameante, similar a una antorcha, desciende del cielo y contamina 1/3 de las aguas dulces. Apocalipsis 8:10. La cuarta trompeta. Tras el castigo de la cuarta trompeta, Juan es testigo de una advertencia peculiar pronunciada por un águila que vuela en el cielo. El ave exclama con fuerza: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, por los sonidos de las trompetas que los 3 ángeles están a punto de tocar! Apocalipsis 8:13. Por ello, las trompetas quinta, sexta y séptima se conocen como los 3 ayes. La quinta trompeta. El ángel del abismo reina sobre estas langostas demoníacas. Apocalipsis 9:1. En hebreo se le llama Abadón y en griego Apolión, que se traduce como el destructor. A estos entes se les concederá la potestad de atormentar a aquellos que no posean el sello de Dios. A medida que las trompetas siguen sonando, la desesperación se asienta en los corazones de aquellos sin protección divina. Mientras tanto, los fieles que llevan el sello experimentan tanto temor como esperanza, sabiendo que su fe será su salvación en estos tiempos de tribulación. Los líderes espirituales y teólogos debaten intensamente sobre las interpretaciones de estos eventos,
buscando en las escrituras y en las tradiciones antiguas las claves para comprender mejor las señales y preparar a sus comunidades para lo que sigue. Se organizan reuniones de oración y discusión, fortaleciendo la fe y la unidad entre los creyentes mientras esperan los próximos juicios. El sufrimiento que provocarán estas plagas será tan agudo que aquellos afectados anhelarán la muerte. Abadón, también conocido como Apolión, es el soberano del abismo y líder de estas langostas infernales. La sexta trompeta y el segundo ay preludian el arribo de una nueva legión demoníaca. Al sonar la sexta trompeta, una voz emana del altar celestial solicitando que se liberen a 4 ángeles retenidos en las orillas del vasto río Éufrates. Estos ángeles malévolos comandan una legión sobrenatural compuesta por incontables guerreros destinados a eliminar a 1/3 de la humanidad. La séptima trompeta. Luego, el séptimo ángel sopla su trompeta y se escuchan potentes aclamaciones en el cielo que proclaman: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará eternamente. Apocalipsis 11:15. Los veredictos de las 7 trompetas se han consumado, y se prepara el escenario para que los 7 ángeles con las 7 copas de la ira divina procedan. Estos ángeles se encuentran ahora en el santuario celestial, que ha sido abierto para ejecutar los juicios últimos sobre la tierra, según Apocalipsis 15. Las 7 copas del Apocalipsis. El concepto de las copas, frecuentemente descritas como copas de la ira o frascos del furor divino, se explora en el libro del Apocalipsis, el último texto de la Biblia. Estas copas se imaginan como recipientes que albergan la ira de Dios. Para este momento, la humanidad ha cometido innumerables iniquidades, guiadas especialmente por una figura maligna conocida como el Anticristo. Antes de que se viertan estas 7 copas, se suceden una serie de eventos y juicios previos. La primera copa, descrita en Apocalipsis 16, es anunciada por una voz potente que emana del santuario celestial, instruyendo a los 7 ángeles. Apocalipsis 16, 1-2. Después escuché una voz imponente desde el templo ordenando a los 7 ángeles: vayan y viertan sobre la tierra las 7 copas del furor divino. Así, el primer ángel partió del templo y derramó su copa sobre la tierra, causando que llagas pustulosas y malignas afligieran a todos aquellos marcados por la bestia y que adoraban su imagen. La segunda copa. Tras la primera copa, que infligió dolorosas úlceras a los seguidores de la bestia, los cielos se alistan para un nuevo y significativo acto. El ángel avanzó, sosteniendo en su mano una copa rebosante de un líquido enigmático. Apocalipsis 16:3 describe el momento. Mientras los ángeles preparan las siguientes copas, un sentimiento de anticipación y temor envuelve tanto el cielo como la tierra. Los fieles buscan consuelo en su fe, mientras que los impíos enfrentan la realidad de los juicios divinos con creciente desesperación. En distintas partes del mundo, líderes espirituales y laicos reflexionan sobre las enseñanzas y las profecías, intentando encontrar orientación y sentido en medio de los cataclismos. Reuniones de oración se multiplican y muchas personas buscan redención y guía espiritual, esperando encontrar la luz en estos tiempos de oscuridad global. El segundo ángel vertió su copa sobre el océano, que se tornó en sangre similar a la de un cadáver, y toda criatura marina pereció. Aquí, la sangre no es precisamente humana, sino que posee la apariencia y el horrendo aspecto de la sangre de un cuerpo sin vida. La tercera copa. Ni los ríos ni las fuentes escaparon a este destino. También se transformaron en un líquido sanguinolento. El agua, normalmente símbolo de vida, se convirtió en un emblema de muerte. Apocalipsis 16:4.
el tercer ángel vertió su copa sobre los ríos y manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Este cambio radical en el agua dulce ofrece un contraste con la contaminación parcial vista en Apocalipsis 8, la cuarta copa. Llegó entonces el turno de la cuarta copa. Un ángel avanzó portando el siguiente vaso de juicio. El objetivo de esta copa no era la tierra ni el agua, sino el sol que alumbra los cielos. Apocalipsis 16:8 indica: el cuarto ángel vertió su copa sobre el sol, otorgándole el poder de quemar a los seres humanos con un fuego abrasador. De pronto se produjo un cambio radical. El sol, antaño fuente de luz y calor, ahora emanaba un poder destructivo y temible, la quinta copa. Bajo la orden celestial, el quinto ángel se adelantó y orientó su copa no hacia los mares, montañas o ríos, sino directamente al trono de la bestia, el núcleo del mal. Apocalipsis 16:10. Entonces, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue sumido en profundas tinieblas. Las personas se retorcían de dolor, mordiéndose la lengua por la agonía insoportable y el tormento extremo. Al vaciarse esta copa, el sol se ocultó, envolviendo el dominio de la bestia en una oscuridad absoluta. Imagina un mundo sin ninguna luz, donde la oscuridad es tan profunda que la vista se vuelve inútil. Esta oscuridad no era pacífica ni reconfortante, era densa y opresiva, provocando una sensación de malestar extremo en la población. No obstante, esta penumbra era solo el preludio de tormentos aún mayores. A medida que el reino de la bestia languidecía en las sombras, el clamor y la desesperación de sus habitantes resonaban en el vacío oscuro. La falta de visibilidad no solo exacerbaba su terror, sino que también aislaba a las personas entre sí, intensificando su sensación de desamparo y desesperanza. En otras regiones, los efectos de las copas seguían manifestándose de maneras variadas y terribles. Las comunidades que antes eran vibrantes, ahora se debatían en una lucha por sobrevivir, no solo contra las calamidades naturales, sino también contra el creciente desánimo y la desolación que parecían apoderarse del mundo entero. Las reuniones se volvían más frecuentes, en un intento desesperado por encontrar consuelo en la fe y en la mutua compañía frente a la incertidumbre de lo que aún estaba por venir. La sexta copa. En su mano, el sexto ángel sostenía un vaso cargado con el castigo divino. Era palpable que este recipiente tenía un propósito sagrado, y el ángel era plenamente consciente de la importancia de su carga. El universo parecía suspenderse en un momento de expectativa ante lo que iba a ocurrir. Apocalipsis 16:12. Entonces, el sexto ángel vertió su copa sobre el vasto río Éufrates, cuyas aguas se secaron para allanar el camino para los monarcas del oriente. Con el descenso del caudal del Éufrates, lo que antes obstruía el paso, ahora se transformaba en una vía despejada. El río Éufrates, corriendo a través de Turquía, Siria e Irak, es un punto crucial en las Escrituras y un recurso crucial para el Medio Oriente, marcando un área conocida como el creciente fértil, la séptima copa en los cielos. La atmósfera se cargaba de dramatismo. El séptimo ángel, portando la última copa de la condena de Dios, se alistaba para su vertido. No era una copa común, representaba el clímax de todos los juicios previos, evidenciando la severidad y la resolución definitiva del Creador. Apocalipsis 16:17. Acto seguido, el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una voz potente emanó del templo desde el trono divino proclamando: «Se ha consumado, ha concluido, todo está cumplido». El libro del Apocalipsis narra el cierre de la era mundial y el diseño final de Dios. Con cada copa vertida, la urgencia y la seriedad del juicio divino se intensifican. La intención detrás de estos eventos no es sembrar el terror,
sino subrayar las graves consecuencias de una civilización que reniega de su creador. La narrativa ilustra la cólera de Dios. Los juicios actúan como un testimonio contundente de la justa indignación de Dios frente a la perversidad y desobediencia de la humanidad. Con cada vaso que se vacía, el planeta es testigo de fenómenos sin precedentes, desastres que van desde ulceraciones dolorosas que afligen a los individuos, mencionadas en Apocalipsis 16:2, hasta un sol que abrasa la tierra con un calor insoportable, descrito en Apocalipsis 16:8. Número 4. El encuentro entre Jesús y el Anticristo en la batalla del Armagedón. Mientras las copas de la ira se derraman una tras otra, la tensión en la tierra y en el cielo se intensifica. Los fieles observan estos acontecimientos con una mezcla de temor y esperanza, sabiendo que cada acto de juicio acerca más el final prometido y la restauración final. En diversas regiones, los líderes espirituales elevan sus voces para interpretar estos signos, ofreciendo consuelo y guía a sus comunidades. Las congregaciones se reúnen en oración y vigilia, fortaleciendo su fe y su resolución de enfrentar lo que vendrá, manteniendo la esperanza en la promesa de una nueva creación libre de dolor y sufrimiento. ¿Cuál será el destino del Anticristo mientras comanda la batalla del Armagedón? La insatisfacción crece entre los ciudadanos hacia este líder mundial, quien no ha cumplido sus promesas. Durante el conflicto del Armagedón, diversas zonas del planeta comenzarán a organizar sus propias fuerzas armadas para confrontarlo y destronarlo. Algunas de las primeras rebeliones contra el Anticristo serán sofocadas por su poder. No obstante, un acontecimiento imprevisto le impedirá alcanzar su meta de aniquilar a Israel y Jerusalén. La Biblia es clara sobre la causa de su ira: la desaparición del río Éufrates. Este río, uno de los más extensos del mundo, es crucial, y su desecación expone al Anticristo a ataques de los gobernantes del este. La evaporación del Éufrates señalará el inicio de la confrontación más grande en la historia de la humanidad. Número 5. El sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Qué representa el sello de Dios en el libro del Apocalipsis? En el Nuevo Testamento, la palabra sello deriva de un término griego que implica marcar con un distintivo privado. Este sello sugiere ocultación o la protección y conservación de lo marcado. En la antigüedad, los sellos eran comúnmente empleados en ámbitos oficiales para asegurar la autenticidad de documentos cruciales. Por ejemplo, un oficial romano podría haber sellado un documento que solo debería ser abierto por su superior directo. La violación del sello indicaría que el documento había sido alterado o consultado por alguien no autorizado, convirtiendo a los sellos en un método efectivo para preservar la privacidad y la integridad de la información confidencial. En el libro de Apocalipsis, el concepto del sello de Dios se introduce de manera única y profunda. Los 144,000 servidores sellados. Los 144,000 servidores sellados constituyen un enigma lleno de simbolismo y profecías sobre el fin de los tiempos. Representan a 144,000 elegidos y protegidos de Dios, provenientes de las 12 tribus de Israel. A medida que la situación global se deteriora, estos sellados se convierten en figuras clave, no solo por su protección divina, sino también por su papel en los eventos apocalípticos. Su presencia en la tierra sirve como un recordatorio constante de la soberanía y el plan meticuloso de Dios para la humanidad. Simultáneamente, las tensiones aumentan en regiones estratégicas del mundo, marcando un preludio a enfrentamientos mayores. Los líderes políticos y religiosos buscan interpretar y responder a los rápidos cambios, intentando guiar a sus pueblos a través de la incertidumbre,
mientras que los fieles y los escépticos por igual observan y reaccionan a la cascada de profecías que se van cumpliendo. El acto de sellar, tal como se relata en el Apocalipsis, representa una señal divina de protección y posesión. Apocalipsis 7:4 menciona: «Y escuché el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel». Este acto de sellado no es simplemente una marca física, sino que simboliza una protección espiritual durante los tiempos difíciles. De cada una de las 12 tribus de Israel, 12,000 individuos son elegidos, representando una selección perfecta y completa por parte de Dios. El número 144,000 está lleno de simbolismo en la numerología bíblica. El número 12 frecuentemente simboliza la autoridad divina y la totalidad. Multiplicar las 12 tribus por 12,000 miembros cada una refleja una integridad aumentada en oposición a la marca de la bestia. En el libro del Apocalipsis, el sello de Dios frente a la marca de la bestia encarna el conflicto eterno entre el bien y el mal, destacando el contraste entre la soberanía divina de Dios y el poder terrenal del mundo. Estos símbolos han capturado la imaginación de generaciones tanto de fieles como de no creyentes, y siguen inspirando reflexión y debate hasta hoy. El sello de Dios, referido en Apocalipsis 7:2-3, simboliza protección y pertenencia divina. Se concede a aquellos fieles seguidores de Dios, identificándolos como propiedad suya en un sentido espiritual. Más que una señal física, representa un compromiso profundo y personal con Dios y sus mandamientos. Portar el sello de Dios implica estar bajo protección espiritual en períodos de adversidad y juicio. Es un indicativo de haber sido escogido por Dios, reflejando una existencia alineada con los preceptos divinos. La marca de la bestia, por otro lado, descrita en Apocalipsis 13, 16, 17, es un símbolo de lealtad a la bestia, un antagonista de Dios. Indica un rechazo a Dios y una decisión de seguir el poder humano en el mundo, que a menudo es corrupto y maligno. La marca de la bestia es así llamada porque es impuesta por un líder humano, conocido como la bestia. Según los textos de Apocalipsis 16:2 y 19:20, esta marca distingue a los que veneran a la bestia. Apocalipsis 13, 16, 17 expone que se exigirá que todos, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Sin esta marca, que es el nombre de la bestia o el número que representa su nombre, nadie podrá comprar o vender nada. Esta marca será esencial para funcionar dentro del sistema económico bajo el dominio de la bestia y sus aliados, excluyendo a quienes no la posean de toda actividad comercial. A medida que el escenario global se vuelve más tenso, aquellos marcados por la bestia se encuentran cada vez más integrados en un sistema que premia la conformidad y castiga la disidencia. Mientras tanto, aquellos con el sello de Dios enfrentan crecientes desafíos, pero también encuentran fortaleza en su fe y apoyo mutuo entre su comunidad. En varios puntos del mundo, tanto seguidores como detractores de estos poderes espirituales y terrenales buscan interpretar los signos y prepararse para los eventos venideros. La tensión entre la espiritualidad y la materialidad se intensifica, delineando aún más las líneas entre aquellos comprometidos con el bien divino y aquellos alineados con las fuerzas terrenales dominantes. Número 6. El nuevo cielo y la ciudad celestial, también denominada el tabernáculo de Dios, la ciudad santa, la ciudad de Dios, la metrópolis celestial, la ciudad cuadrada y la Jerusalén celestial, es retratada como un idílico paraíso terrenal en diversos pasajes bíblicos, incluyendo Gálatas 4:26 y los capítulos 11, 12 y 13 de Hebreos. Sin embargo, su descripción más detallada se encuentra en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 narra el cierre de la historia humana,
Todas las épocas han concluido, la tribulación ha cesado y la contienda del Armagedón ha sido decisivamente ganada por nuestro Señor Jesucristo. Durante el milenario reinado de Cristo en la tierra, Satanás ha sido restringido y un templo nuevo y esplendoroso ha sido erigido en Jerusalén. La última rebelión contra Dios ha sido aplastada y Satanás ha sido castigado adecuadamente. Según los textos sagrados de Apocalipsis 16:2 y 19:20, la marca de la bestia identifica a aquellos que veneran a la bestia. Apocalipsis 13:16-17 establece que todos, sin importar su estatus, deben llevar una marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca, que es el nombre de la bestia o el número que representa su nombre, es esencial para las transacciones económicas, impidiendo comprar o vender a quienes no la posean. Todo individuo deberá ser marcado bajo la dominación de la bestia y sus aliados para participar en la economía. Número 6. El nuevo cielo y la metrópoli celestial. La Nueva Jerusalén, referida también como el Tabernáculo de Dios, la Ciudad Santa, la Metrópoli de Dios, la Ciudad Celestial, la Ciudad Cuadrada y la Jerusalén Celestial, se presenta como un paradisíaco refugio en la tierra en múltiples versículos bíblicos, incluidos Gálatas 4:26 y Hebreos 11:12 y 13, aunque se detalla ampliamente en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 relata el término definitivo de la cronología humana registrada. Todos los periodos han finalizado, la era de tribulación ha terminado y el enfrentamiento de Armagedón ha sido vencido por Cristo. Con Satanás encadenado, el milenio de paz ha permitido la construcción de un templo majestuoso en Jerusalén. La revuelta final contra la divinidad ha sido reprimida y Satanás ha sufrido la pena merecida, condenado a la eternidad en el lago de fuego. Los juicios del gran trono blanco han ocurrido, juzgando a toda la humanidad. La Nueva Jerusalén, establecida ya, es un refugio celeste. A medida que la nueva era se consolida, la Nueva Jerusalén se convierte en el centro de una paz y prosperidad nunca antes vistas. Aquí, los redimidos disfrutan de una vida sin dolor, muerte o tristeza, tal como las Escrituras prometieron, y la presencia de Dios ilumina cada rincón de la ciudad. Por otro lado, en la tierra, los remanentes de la humanidad que sobreviven los juicios divinos se enfrentan a un nuevo comienzo. Bajo la luz de la Nueva Jerusalén que brilla en el cielo, buscan establecer una nueva sociedad, aprendiendo de las lecciones del pasado y aspirando a vivir en armonía con los decretos divinos que ahora rigen indiscutiblemente. Apocalipsis 21:1-2 nos revela: observé entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, pues los primeros cielo y tierra habían desaparecido, y el mar ya no estaba. Y contemplé la ciudad sagrada, la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, adornada como una novia para su amado. En Apocalipsis 21:2 se observa que esta ciudad sagrada estaba ya preparada al descender del cielo divino. La expresión hecha lista sugiere que la Nueva Jerusalén estaba completamente finalizada en ese instante. Juan no menciona haber visto la creación de la Nueva Jerusalén, sino su aparición desde los cielos. Apocalipsis 3:12 proclama: al vencedor lo convertiré en pilar del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Inscribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. La noción de una nueva tierra bajo un nuevo cielo es recurrente en las Sagradas Escrituras. Diversos profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, anticiparon este nuevo cielo y nueva tierra. Isaías 65:17-18 declara:
Pues crearé nuevos cielos y una nueva tierra. Lo anterior no será recordado, ni vendrá a la mente, pero se alegrarán y regocijarán eternamente en lo que estoy creando, porque crearé a Jerusalén para ser un deleite y a su pueblo para ser una alegría. Esta ciudad se caracteriza por su santidad y frescura, haciéndola única en comparación con cualquier otra ciudad terrenal. El nombre Jerusalén mantiene un vínculo con la tierra, particularmente con el lugar de nuestra redención. Históricamente, los seres humanos nunca han vivido en una comunidad completamente exenta de pecado. Adán y Eva experimentaron una comunidad en su forma más incipiente, y la noción de comunidad en un sentido más amplio emergió mucho después de la caída. En la Nueva Jerusalén se presenta una comunidad totalmente nueva, libre de pecado, pura y justa. Es una ciudad consagrada. Los desafíos surgen cuando los creyentes anhelan esta clase de comunidad en la actualidad. Esta urbe no es fruto del esfuerzo humano, sino que representa un don divino. Juan escuchó un anuncio divino desde el cielo, proclamando que el santuario de Dios ahora estaba entre la humanidad y que Él residiría junto a ellos. Como su pueblo elegido, disfrutarían de una intimidad con Él más profunda de lo que jamás habían concebido. La presencia divina sería una constante en sus vidas. El santuario construido por Moisés fue un preludio de lo que sería el verdadero hogar de Dios entre los hombres. Esa construcción terrenal era un símbolo de la morada celestial. Ahora, el verdadero santuario de Dios, manifestado plenamente, se ha establecido entre su pueblo. Dios fijará su residencia permanente con ellos y serán reconocidos como su pueblo. Esto encapsula hermosamente tanto el deseo divino como el propósito humano, la aspiración de Dios de coexistir en comunión cercana y el destino del hombre de ser un pueblo consagrado a Dios. La grandiosidad de esta ciudad celestial lleva a muchos a interpretarla simbólicamente debido a sus dimensiones monumentales. Para visualizarlo, cada lado de la ciudad mide entre 1.400 y 1.500 millas, con un área de base de 2.250.000 millas cuadradas. Como comparación, Londres ocupa unas 140 millas cuadradas. La estructura cuadrangular abarca 2.250.000 millas cuadradas en su base. Esta ciudad es 20 veces más grande que toda Nueva Zelanda. Es 10 veces mayor que Alemania, 10 veces más grande que Francia y 40 veces más extensa que toda Inglaterra. Es significativamente más grande que la India. En realidad, equivale a un continente en sí misma. No me percaté de esto hasta que revisé la información meticulosamente. En ese instante, no se permitieron interrupciones. Tras un breve momento, prosiguió. He estado analizando la densidad poblacional y los resultados son incluso más sorprendentes. Consideren esto. Basándonos en la densidad poblacional de Londres, se estima que esta metrópoli cuadrada albergaría a unos 100.000 millones de personas. Eso es 70 veces la población actual del planeta. Dentro de esta ciudad se halla el árbol de la vida, destinado a la curación de las naciones, y el río de la vida que fluye eternamente. La Nueva Jerusalén es la realización de todas las promesas divinas. Representa la bondad de Dios en su expresión más plena. La vida fue descrita originalmente en el libro de Génesis 2:9, ubicada en el centro del jardín del Edén, junto a otro árbol sagrado, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida, plantado por Dios, tenía el propósito de perpetuar la existencia de Adán y Eva antes de que incurrieran en desobediencia. Conforme se revelan más detalles sobre la Nueva Jerusalén y sus maravillosas características, la comunidad global de creyentes medita sobre el significado tanto espiritual como práctico de habitar en tal lugar.
surge la curiosidad sobre cómo sería la vida cotidiana y las interacciones sociales en una ciudad regida por principios divinos, un lugar donde la gracia de Dios impregna cada aspecto de la vida. Al mismo tiempo, fuera de las fronteras de la Nueva Jerusalén, las naciones del mundo observan y reflexionan, quizás inspiradas o retadas por el modelo de comunidad que representa la ciudad celestial. Este contraste entre la perfección divina y el mundo aún imperfecto estimula un diálogo global sobre la fe, la esperanza y la transformación espiritual de la humanidad. La Biblia inicia con la mención de un árbol de vida y ahora lo encontramos una vez más. Puede ser complicado visualizar este escenario idílico en nuestras mentes. Es probable que cuando Juan menciona una amplia avenida, esté hablando de una que incluya un río que fluye a su través y que tenga un árbol imponente o varios árboles cuyas raíces se extienden a lo largo de las orillas del río. El retorno del árbol de la vida señala una renovación total de todas las cosas. Con esto concluimos el video de hoy. Esperamos que hayas encontrado interesante y esclarecedor nuestro análisis sobre el árbol de la vida y su profundo significado en las Escrituras. Estamos interesados en conocer tu opinión y lo que has aprendido con este contenido. Te invitamos a dejar tus comentarios abajo y a compartir tus reflexiones con nuestra comunidad. Si te ha gustado el video, no olvides pulsar me gusta y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras entregas. Tu apoyo es crucial para nosotros y nos motiva a continuar produciendo material de calidad. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, seguimos explorando temas que resonan con nuestras experiencias y búsquedas espirituales. En próximos videos profundizaremos en otros símbolos bíblicos que han modelado la fe y la percepción del mundo espiritual a lo largo de los siglos. Además, te invitaremos a participar en discusiones y foros donde podrás interactuar con otros espectadores y compartir tus perspectivas. Esta es una oportunidad para crecer juntos en nuestro entendimiento y para enriquecer nuestra comunidad con diálogos constructivos y edificantes. Asegúrate de activar las notificaciones para estar al tanto de estos encuentros. En un tiempo donde preguntas fundamentales ocupan la mente de la humanidad, una de ellas destaca por su misterio y reverencia. ¿Qué es el infierno? Tal como se describe en las Sagradas Escrituras, el infierno es una fuente de incesante especulación y ha sido motivo de debate y reflexión a lo largo de innumerables generaciones. En esencia, se entiende comúnmente como un lugar o estado de castigo después de la muerte. Pero, ¿cómo retrata la Biblia este lugar temido? El fuego y el sufrimiento son descritos con frecuencia en términos ardientes en las Escrituras, como se ve en Apocalipsis 20:10, donde se relata que aquellos que engañaban fueron lanzados al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta serán torturados día y noche por toda la eternidad. Esta visión de castigo eterno, por más difícil que parezca, es afirmada con firmeza. La frase «por los siglos de los siglos» es clara al mencionar tanto el día como la noche. Jesús fortalece esta imagen en Marcos 9:43, donde se advierte que es mejor entrar en la vida mutilado que tener dos manos y ser arrojado al infierno, al fuego que no se extingue. Ampliando el texto original, es crucial considerar la dimensión moral y ética de esta enseñanza. La doctrina del infierno, más allá de ser un lugar de retribución eterna, actúa como un recordatorio solemne de la importancia de las elecciones morales en la vida. Destaca la seriedad de las acciones humanas y sus consecuencias duraderas. Este entendimiento bíblico no solo señala la severidad del juicio divino,
sino que también subraya la necesidad de una vida guiada por principios éticos y espirituales. La idea del infierno puede interpretarse como una metáfora del alejamiento de Dios, quien en la tradición cristiana es la fuente de toda bondad y luz. Alejarse de esta fuente implica entrar en un estado de desesperación y oscuridad espiritual, frecuentemente simbolizado por las imágenes de fuego y sufrimiento en el infierno. Esta interpretación metafórica busca transmitir la importancia de vivir una vida en consonancia con las enseñanzas divinas, no solo para evitar el castigo, sino para fomentar una relación más profunda y significativa con lo sagrado. La doctrina del infierno en la Biblia no es solamente una cuestión de destino post-mortem, sino también una reflexión sobre las decisiones tomadas durante la vida. Sirve como un recordatorio poderoso de que nuestras acciones y decisiones tienen importancia y consecuencias, no solo en el mundo material, sino también en el espiritual. A través de esta perspectiva, el mensaje bíblico sobre el infierno desafía a los creyentes a vivir vidas de integridad, compasión y búsqueda constante de la verdad y la gracia divina. ¿Eras consciente de que el término infierno se origina de la palabra griega usada para traducir el término hebreo Valle de Hinnom? Este valle, ubicado en las afueras de Jerusalén, estaba vinculado a prácticas oscuras y sacrificios humanos asociados al culto de Moloch. Funcionaba como un vertedero donde residuos y basuras eran incinerados continuamente. El fuego perpetuo y los gusanos que infestaban el lugar lo transformaron en un símbolo potente y sombrío del destino de los condenados. Esta área es también mencionada en el Apocalipsis 20, 13, 15, donde se relata que la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego, conocido como la segunda muerte. Aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida son destinados a este lago de fuego. La enseñanza de Jesús sobre el infierno es un aviso contundente sobre su horrorosa realidad. Vale la pena hacer cualquier sacrificio para evitarlo. No es suficiente aspirar al reino de Dios solo por sus recompensas. Es esencial entender también el coste del sacrificio necesario para alcanzarlo. Además, el infierno se caracteriza como un lugar de oscuridad y desolación profunda. Según Mateo 8:12, algunos serán relegados a las tinieblas exteriores, un lugar de llanto y crujir de dientes. Imagina un lugar de tal oscuridad que la vista se vuelve inútil y lo único audible son los sonidos de angustia y desesperación. Esta vívida descripción del llanto y el crujir de dientes nos ofrece una comprensión tangible del miedo que este lugar encarna. Es relevante reflexionar sobre el impacto cultural y espiritual de estas imágenes bíblicas. La representación del infierno ha influido profundamente en la conciencia colectiva, sirviendo como un recordatorio sombrío de las consecuencias del pecado y la separación eterna de la divinidad. Este concepto ha permeado no solo las enseñanzas religiosas, sino también el arte, la literatura y la filosofía a lo largo de los siglos, reflejando la lucha humana con temas de moralidad, redención y justicia divina. La noción del infierno como un lugar de castigo eterno lleva a una introspección sobre la naturaleza de la justicia y la misericordia en las doctrinas religiosas. Provoca una profunda reflexión sobre el equilibrio entre la justicia divina, que castiga el mal, y el amor infinito que ofrece redención. Esta dialéctica entre castigo y salvación invita a los creyentes y a los estudiosos a explorar los misterios de la fe, la gracia y la posibilidad de transformación y salvación, incluso para aquellos que han caído en la profundidad de la desesperación y el error. Si en este momento sientes un apretón en el pecho, es porque la mera contemplación del infierno puede resultar sumamente aterradora. Jesús, en sus enseñanzas, nos previene sobre esta escalofriante realidad.
no se guarda de hablar sobre el infierno. De hecho, lo menciona con mayor frecuencia que cualquier otra figura en la Biblia. A pesar de que algunos ministerios eluden este tema, la realidad es inevitable. Los condenados serán separados de Dios, privados de todo consuelo genuino y arrollados a un abismo de oscuridad, un abismo que surge como resultado directo de ser excluidos del cielo, el reino de la luz. Pero la oscuridad que los envolverá no es la peor parte. El llanto y el crujir de dientes serán la manifestación física de su angustia eterna. Aquellos condenados por sus pecados sentirán una envidia agonizante al pensar en la felicidad de los salvados, mientras lamentan las oportunidades perdidas. Sin embargo, quizás uno de los aspectos más dolorosos del infierno sea la soledad, la sensación de un aislamiento absoluto, la completa separación del amor y la misericordia de Dios. En 2 Tesalonicenses 1, podemos leer que experimentarán la pena de la destrucción eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La justicia de Dios no puede ser ignorada. Sí, Él es amor, pero también es santo. Su carácter demanda que el pecado sea castigado. La palabra destrucción aquí no implica aniquilación, sino una pérdida de propósito y bienestar. En Lucas 5:37, cuando Jesús menciona los odres de vino que estaban destruidos, esto significaba que ya no eran útiles. Aún existían, pero habían perdido su razón de ser. El infierno, de manera similar, representa una existencia continua sin propósito ni bienestar, separada de la presencia y el propósito de Dios. El infierno no se limita únicamente a un lugar de tormento físico, sino que también es un espacio en el que el alma sufre la tortura de la separación de Dios, el remordimiento inútil y el doloroso recuerdo de oportunidades perdidas. La Biblia nos brinda destellos de este destino aterrador, no con el propósito de asustarnos, sino para alertarnos sobre las consecuencias eternas de nuestras elecciones en esta vida terrenal. El mensaje del Evangelio es claro y conmovedor. Dios no desea que nadie termine en el infierno, ya que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Esta es la expresión suprema de amor que la humanidad jamás ha conocido. Lo más emocionante es que Cristo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, proporcionándonos la redención. Este es el Dios que se convierte en refugio para todos los que optan por acercarse a Él. En 2 Pedro 3:9 encontramos estas palabras: El Señor no retrasa su promesa, según algunos consideran la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no deseando que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este pasaje podemos percibir el corazón compasivo de Dios. Varias parábolas de Jesús también enfatizan la importancia de la decisión de arrepentirse. Considera la parábola de la oveja perdida, donde el pastor deja a salvo a 99 ovejas para buscar con ahínco a la única que se ha extraviado. Cuando la halla, experimenta una alegría aún mayor por ella que por las 99 que nunca se perdieron. Lucas 15:7. Esta ilustración nos muestra cómo el cielo se regocija cuando una persona elige el camino del arrepentimiento y la reconciliación con Dios. En el centro de esta maravillosa verdad está la invitación abierta para todos, la oportunidad de encontrar perdón, restauración y una relación eterna con el Dios que anhela que nadie se pierda en las profundidades del infierno. Es un llamado a la redención, a escapar del destino desgarrador que nos aguarda si nos alejamos de su amor y misericordia. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras elecciones pasadas, siempre hay espacio para el arrepentimiento y la gracia divina, una puerta abierta para abrazar la vida eterna y la comunión con nuestro Creador.
Con frecuencia la mente concibe el infierno a través de imágenes de fuego voraz y demonios siniestros portando tridentes. Sin embargo, el verdadero infierno, tal como se describe en las Sagradas Escrituras, va más allá del tormento físico. Es la absoluta separación de Dios. En la presencia divina se encuentra la plenitud de la alegría. Salmos 16:11. Por lo tanto, la separación de Él representa la tristeza más profunda imaginable. Es crucial comprender que el infierno no fue diseñado para la humanidad, sino como castigo destinado al diablo y sus ángeles caídos. La elección de una alma de precipitarse hacia el infierno es una decisión consciente de rechazar el amor y la misericordia de Dios, ofrecidos a través de Jesucristo. El cielo es la promesa resplandeciente para aquellos que aceptan este precioso don del amor divino. La naturaleza del infierno y sus descripciones a menudo despiertan preguntas profundas en nuestros corazones, lo cual es natural dado que estamos tratando un tema de una gravedad y eternidad sin parangón. La curiosidad sobre lo desconocido es inherente al ser humano. No obstante, nuestra inquietud principal no debe limitarse a comprender el infierno, sino a comprender la salvación que Jesús nos ofrece, que nos libera de ese destino angustiante. La belleza del Evangelio radica en que, aunque el infierno es una realidad terrible, la gracia y el amor de Dios son aún más reales y poderosos. Dios hizo todo lo que estaba a su alcance para rescatarnos de la condenación, enviando a su único Hijo para entregarse en sacrificio por nosotros. Ahora, la elección está en manos de cada individuo, aceptar este inestimable regalo y vivir en comunión con Él, o rechazarlo y enfrentar las consecuencias eternas que el rechazo implica. Este es el llamado que nos hace reflexionar sobre el destino de nuestras almas y la elección que tenemos ante nosotros. Es imperativo mantener en mente las palabras de Romanos 6:23, las cuales nos revelan que el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La oferta de vida eterna se extiende a todos, simplemente debemos aceptarla. Este es el asombroso y profundo amor de nuestro Dios, quien, a pesar de conocer nuestras imperfecciones y fallos, nos brinda una salida, un sendero de esperanza y redención a través de su Hijo. Al sumergirnos en las conmovedoras palabras de la Biblia, nos adentramos en un enigma fascinante, porque un Dios tan amoroso permitiría la existencia de un lugar tan temible. No obstante, como en toda narrativa bien construida, la respuesta se desvela de manera gradual a través de parábolas e historias que nos ilustran el poder de la elección, el valor del arrepentimiento y la posibilidad de la redención. Cabe destacar que el libre albedrío es una parte fundamental de la historia humana y de nuestra relación con Dios. Él nos concede la capacidad de tomar decisiones, incluso cuando esas elecciones pueden llevarnos por caminos dolorosos. Pero no se queda ahí, ya que también nos proporciona la oportunidad de rectificar nuestros errores y regresar a su amoroso abrazo. A través de las Escrituras se nos muestra que Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, según Pedro 3:9. Esta es una manifestación más de su amor y misericordia infinitos, que persisten a pesar de nuestra fragilidad humana. La maravilla de la Biblia no se encuentra solamente en su descripción del cielo y el infierno, sino también en la continua promesa de un amor que supera nuestra comprensión. En 1 Juan 4:8 se nos recalca que Dios es amor. Este amor no es meramente un sentimiento, sino una fuerza transformadora y redentora que nos brinda la esperanza de la eternidad. El corazón mismo de la naturaleza de Dios es el amor. Y es por este amor que se nos concede la libertad para tomar nuestras propias decisiones.
Naturalmente surgen interrogantes cuando reflexionamos sobre el concepto del infierno. ¿Por qué un Dios tan amoroso crearía un lugar tan desolador? La respuesta, aunque simple en su esencia, es también profundamente compleja. El infierno no fue concebido originalmente para la humanidad, sino como un sitio de castigo destinado al maligno, tal como se menciona en Mateo 25:41. No obstante, el don del libre albedrío que Dios otorgó a la humanidad nos concede el poder de elegir nuestro destino eterno. Este libre albedrío es un aspecto fundamental de la relación entre Dios y la humanidad, un reflejo de su amor incondicional. Dios nos confiere la capacidad de tomar decisiones, incluso cuando estas elecciones pueden llevarnos por caminos dolorosos. No obstante, no nos abandona en medio de esas decisiones, ya que también nos otorga la oportunidad de enmendar nuestros errores y regresar a su amoroso abrazo. A través de las Sagradas Escrituras se nos muestra que Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pedro 3:9. Esta es otra manifestación de su amor y misericordia inagotables, que persisten a pesar de nuestra fragilidad humana. Dentro del vasto tapiz que es la narrativa bíblica, encontramos un entrelazado de historias que involucran a personas, ángeles y demonios, ofreciéndonos una visión profunda de la complejidad que abarca tanto la existencia humana como la divina. La imagen del infierno, en cierto sentido, se convierte en una metáfora de la vida sin Dios, una vida que por elección propia rechaza la luz y el amor divino. Sin embargo, aquí emerge un punto aún más fascinante: el contraste. La oscuridad del infierno solamente sirve para resaltar la magnificencia de la promesa celestial. Las palabras de Jesús en Juan 14:2 nos brindan un consuelo profundo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Aunque el infierno sea una realidad que no podemos ignorar, el cielo se alza como una promesa tangible para todos aquellos que optan por seguir a Jesús. La dualidad de la existencia humana, personificada por el cielo y el infierno, constituye una narrativa de elecciones, pero también es una historia de amor y redención. Mientras el infierno nos advierte sobre las consecuencias de rechazar a Dios, el cielo nos invita a una eternidad de gozo en su presencia. El apóstol Pablo, en Efesios 2:8, escribe: «Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». A pesar de la existencia innegable y atemorizante del infierno, la promesa celestial se encuentra al alcance de todos aquellos que aceptan el don inmerecido de la gracia divina. En última instancia, la elección es nuestra, pero el amor y la misericordia de Dios resplandecen como faros en medio de la oscuridad, ofreciéndonos un camino claro hacia la redención y la eternidad en su divina presencia. El cielo, con su esplendor inimaginable, aguarda a todos aquellos que eligen seguir a Cristo, mientras que el infierno, con su desolación, es el destino para aquellos que optan por rechazar la gracia de Dios. En este tapiz narrativo que es la Biblia, encontramos el llamado a la reflexión, a la toma de decisiones conscientes y al reconocimiento de que el amor divino es la fuerza que transforma vidas y redime almas, independientemente de su pasado. Mientras exploramos las profundidades del infierno, es esencial elevar nuestra mirada hacia el cielo, donde aguarda la promesa de la vida eterna. La narrativa de salvación y redención que encontramos en la Biblia es una invitación que se extiende a todos sin importar nuestro pasado. La pregunta que se plantea es: ¿estamos dispuestos a aceptar esta divina invitación para que nuestra relación con lo divino no sea afectada por el abismo del pecado?
Como una historia compartida alrededor de una fogata, las palabras de la Biblia poseen el poder de avivar las llamas de la esperanza en los corazones de quienes las escuchan. Y a medida que las chispas danzan en el aire, una verdad se hace evidente. Pese a la sombría realidad del infierno, la historia de la salvación está impregnada de amor, compasión y redención. Pero, ¿qué implica exactamente la salvación? Al igual que muchas narrativas ancestrales que atraviesan generaciones, la historia de la salvación es un tejido rico y complejo que se despliega ante nosotros. Cada hilo y cada detalle revelan la majestuosidad de un plan divino que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, un plan que se basa en la gracia y el amor incondicional de Dios. En Romanos 10 encontramos estas palabras impactantes: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para obtener justicia y con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Esto va más allá de ser una fórmula mágica, es una convicción profunda que tiene el poder de transformar vidas de manera fundamental. La inquietud acerca de lo que sucede después de la muerte ha sido una constante en el imaginario humano. En Proverbios 4:7 se nos insta: la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría y con todo lo que poseas, adquiere inteligencia. En la búsqueda de esta sabiduría, muchos se han sumergido en las páginas de las Sagradas Escrituras para desentrañar los misterios del más allá. La historia del rico y Lázaro, que se relata en Lucas 16, no es simplemente una lección sobre la vida después de la muerte, sino también una alegoría profunda sobre las decisiones que tomamos en esta vida y las consecuencias eternas que estas decisiones pueden acarrear. La Biblia está repleta de parábolas diseñadas para provocar la reflexión y el cuestionamiento. Como un intrincado rompecabezas, cada pieza encaja para formar una imagen más amplia del plan divino. La resurrección de Jesús es, sin duda, el punto culminante de esta narrativa. Su victoria sobre la muerte no es solamente una demostración de su poder divino, sino también una promesa para todos los creyentes. Pablo, en Romanos 6:5, nos recuerda: pues, si hemos sido unidos con Él en una muerte como la suya, ciertamente también seremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Esta hermosa promesa encapsula el mensaje central del cristianismo. La muerte y el infierno, aunque son realidades que no podemos ignorar, son tan solo capítulos en una narrativa mucho más amplia, una historia de un amor tan profundo que Dios envió a su único Hijo para la salvación de la humanidad. Cada página de la Biblia nos invita a emprender un viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. A pesar de los desafíos y obstáculos que podamos encontrar en este camino, la travesía está iluminada por momentos de gracia, alegría y redención. A medida que navegamos por estas aguas espirituales, somos recordados de que a través de nuestra fe en Jesucristo, no solo se nos ofrece la salvación, sino también la promesa de una eternidad repleta de felicidad y paz junto al Creador. Entonces, mientras contemplamos el infierno y sus llamas aterradoras, también somos llamados a levantar nuestros ojos y contemplar las estrellas en el cielo, que simbolizan la promesa divina y el amor eterno de Dios. A pesar de las sombras que puedan oscurecer nuestro camino, la historia de la Biblia sigue resplandeciendo como un faro de esperanza, guiando a todos aquellos dispuestos a escuchar hacia el puerto seguro del amor divino. A lo largo de los siglos, la humanidad ha buscado incesantemente respuestas a las cuestiones más profundas de la existencia. En medio de esta búsqueda incesante,
La Biblia permanece como un faro que ilumina el sendero con sus verdades eternas. No son meramente palabras impresas en páginas antiguas, son testimonios vivos de una realidad que trasciende el tiempo y el espacio. El juicio final, tan vívidamente descrito en el Apocalipsis, no es simplemente un evento cataclísmico, sino una representación del triunfo final del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas. Como se nos recuerda en Efesios 6:12, nuestra lucha no es simplemente contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas en lugares celestiales. Esta lucha es una parte fundamental de nuestra experiencia espiritual y la Biblia nos brinda la sabiduría y la guía necesarias para enfrentarla con fortaleza y fe. La batalla que se libra en el reino espiritual tiene implicaciones eternas para cada uno de nosotros. Sin embargo, es aquí donde la belleza del mensaje redentor de Cristo resplandece con mayor intensidad. Mientras el juicio es una realidad innegable, la gracia también lo es. Romanos 6:23 nos revela esta verdad de manera elocuente, porque el salario del pecado es la muerte, pero el regalo gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Visualicemos por un instante la magnificencia del nuevo cielo y la nueva tierra, lugares donde el dolor, el sufrimiento y la muerte se desvanecen como meros recuerdos lejanos. Este es el don prometido por Dios para todos aquellos que depositan su fe en Jesús. No se trata simplemente de una existencia, sino de una vida plena en comunión eterna con el Creador. No obstante, con las grandes promesas también conlleva una gran responsabilidad. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de salvación y responder al llamado de Dios. Jesús mismo nos anima en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La oración, tan generosamente incluida en este relato, nos recuerda la profundidad de nuestra relación con Dios. Al doblar nuestras rodillas en humildad y reflexión, se nos invita a entrar en comunión con aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Filipenses 4:6 nos aconseja: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta cercanía con Dios, accesible para todos, nos llama a vivir vidas que reflejen su amor incondicional. En un mundo lleno de incertidumbres, es nuestro deber ser portadores de la luz divina, guiando a otros hacia el cálido abrazo del Padre Celestial. Por tanto, mientras reflexionamos sobre las verdades eternas de la Biblia, se nos llama a emprender un viaje de fe, esperanza y amor. A pesar de los desafíos que podamos encontrar en este camino, nuestra travesía está iluminada por la promesa de la eternidad junto a Dios. Anhelemos siempre su presencia, confiemos en sus promesas y vivamos de acuerdo con sus enseñanzas. Amén.